Me quedé helada al alcanzar la puerta del dormitorio. La voz de mi marido se filtraba por la rendija, casual pero escalofriante. Sí, ya lo puse en el vaso. Mañana nos vemos en su funeral. Cada músculo de mi cuerpo se bloqueó. Sabía exactamente de qué funeral hablaba. El mío. Retrocedí sin hacer ruido. Ni portazo. Ni confrontación. Solo pasos cuidadosos alejándome del peligro, como te alejarías de un depredador dormido. Todo a mi alrededor parecía normal. El pasillo iluminado, el aroma del suavizante que él prefería, el reloj del salón tic-tac con una precisión casi ofensiva. Sin embargo, nada volvería a ser igual. Esto ya no era sobre traición. Era sobre supervivencia. Tengo 39 años, soy directora financiera en una empresa mediana en Sao Paulo. Trabajo desde los 22. Nunca necesité el dinero de nadie. Nunca tuve que fingir debilidad para ser escuchada. Pero en ese momento entendí algo profundo. La independencia no impide que alguien intente borrarte. Tomé mi bolso de la mesa y salí. Mi teléfono vibró con alguna notificación, lo ignoré. En el ascensor bajando, repetí cada palabra en mi mente. Lo puse en el vaso. No dijo qué. No necesitaba hacerlo. Después de 20 años compartiendo la misma mesa, el mismo café de la mañana, los mismos hábitos, sabía exactamente de qué vaso hablaba. En el vestíbulo, le dije buenas noches a Paulo, el portero que conoce mi nombre y mi horario. Sonrió como siempre. Yo le devolví la sonrisa. Para cualquiera que mirara, la vida seguía perfectamente normal. Pedí un ridesare. Subí sin mirar atrás. El conductor charló sobre el tráfico en la marginal, sobre alguna obra interminable. Asentí. Le pedí que parara en un café 24 horas cerca de la avenida Paulista. Sentada junto a la ventana con un café negro, sin azúcar, dejé que el sabor amargo me anclara. Ahí empezó a correr el reloj. Las próximas 2 horas lo cambiarían todo. Mi marido y yo llevábamos 17 años casados. Un matrimonio correcto, así lo describiría la gente. Cenas dominicales, viajes planificados con antelación, finanzas organizadas. Sin gritos, sin escándalos. Solo silencio. Silencio cómodo, hasta que dejó de serlo. En los últimos meses, se había vuelto excesivamente atento a detalles pequeños. El vaso ya lleno. Pastillas separadas para mí. Preocupación repentina por mi cansancio. Lo acepté. Las mujeres de mi generación aprendimos pronto a agradecer cuando los hombres muestran cuidado. Mirando los autos pasar fuera del café, pensé en las mañanas en que despertaba con la cabeza pesada. Días que atribuía al estrés, a la presión, a la edad. Su insistencia en que tomara ese suplemento natural antes de dormir. La palabra funeral, dicha con una naturalidad que me heló más que la amenaza misma. No llamé a nadie. No lloré. No recé. Anoté mentalmente horarios, fechas, nombres. Regresé a casa cuando sabía que estaría dormido. Lavé el vaso del fregadero con guantes desechables del armario del baño. Lo sellé en una bolsa plástica. Lo guardé en mi bolso. Me cambié de ropa. Me acosté a su lado. Respiré despacio. A la mañana siguiente, hice todo como siempre. Preparé café solo para mí, no para nosotros. Dije que tenía reuniones fuera. Él asintió, me besó la cara con una ternura casi ensayada. Miré a este hombre con quien había compartido casi 2 décadas y no sentí odio. Sentí claridad. El odio nubla el juicio. La claridad organiza la acción. Conduje hasta un laboratorio privado recomendado por una amiga médica. No expliqué todo, no era necesario. Pedí un análisis completo del residuo en el vaso. Pagué en efectivo. Dijeron que tardaría unos días. Yo tenía tiempo. Él creía tener el control. En los días siguientes, observé todo. Mensajes borrados demasiado rápido. Llamadas atendidas en el pasillo. Impaciencia cuando hacía preguntas simples. Seguí bebiendo agua embotellada. Seguí tomando mis propios medicamentos, comprados por mí. Seguí viviendo. Eso parecía molestarlo. El viernes llegaron los resultados. No los leí en el auto. Esperé hasta llegar a mi oficina. Cerré la puerta. Me senté. Había algo en ese vaso que no debería estar en ningún suplemento común. No letal en una sola dosis. Acumulativo. Discreto. Exactamente el tipo de cosa que mata lentamente y permite un certificado médico predecible. Cerré el informe. Respiré hondo. Esto ya no era especulación. Era hecho. Esa noche, preguntó si estaba bien. Dije que sí. Sonreí. Acepté el vaso que me ofreció, lo llevé a mis labios y, cuando se dio vuelta, lo vertí en el lavabo del baño. El juego había comenzado, aunque él aún no lo sabía. No quería sangre. No quería titulares. Quería justicia.
Y la justicia, aprendí, requiere paciencia, método y silencio. Esa semana no confronté a mi marido. Tampoco me distancié de forma demasiado obvia. Mantuve la rutina con pequeños cambios invisibles. Las personas que planean la caída de alguien suelen prestar atención solo al final, nunca al camino. Y fue en el camino donde empecé a mapear el suyo. El sábado, visité a mi hermana para un almuerzo rápido. Le dije que necesitaba despejar la cabeza. Respondió con una sonrisa educada, de las que no llegan a los ojos. Durante la comida, la vi hablar de sus hijos, de su vida ocupada, de los dolores normales de pasar los 50. Pensé en cómo la muerte, cuando llega despacio, a menudo se confunde con el envejecimiento mismo. ¿Cuántas mujeres escuchan "es solo tu edad" cuando sus cuerpos empiezan a fallar? El lunes, agendé una cita con un clínico general que no conocía a mi marido. Alguien fuera de su círculo social. Llevé resultados antiguos. Describí síntomas, omití lo esencial. Ordenó nuevos exámenes. Los hice todos. Mientras esperaba resultados, seguí observando. Mi marido mostraba ansiedad contenida, casi impaciente. Preguntaba si estaba tomando lo que había preparado. Yo decía que sí. Mentir, aprendí, puede ser un instrumento de protección. De noche, mientras dormía, accedí a su computadora, no por desesperación, sino por método. Encontré mensajes archivados, transferencias financieras irregulares, conversaciones frías con una mujer que nunca mencionaba sentimientos, solo plazos. Mañana, la próxima semana, todo está listo. No había amor ahí. Solo logística. En el trabajo, seguí dirigiendo reuniones, firmando contratos, resolviendo problemas. Nadie sospechaba nada. Colegas más jóvenes preguntaban cómo mantenía la calma en semanas tan intensas. Decía que la experiencia enseña. Lo que no decía, cuando tu propia vida está en riesgo, todo lo demás se organiza solo. El jueves llegaron los exámenes médicos. El doctor fue cuidadoso. Dijo que había sustancias en mi organismo que no deberían estar allí. Preguntó si estaba tomando algo inusual. No respondí de inmediato. Le pedí que documentara todo en el informe. Dudó, luego aceptó. Los profesionales serios entienden cuando algo pasa de la medicina al terreno de la responsabilidad. Salí de la consulta con una carpeta delgada pero pesada, no por el papel, sino por lo que representaba. Por primera vez desde aquella llamada telefónica, sentí algo cercano al alivio. No porque estuviera a salvo aún, sino porque ahora había un registro. Y los registros cambian destinos. El viernes, mi marido anunció que saldría temprano. Tenía un compromiso. No preguntó si quería acompañarlo. Anoté la hora en que salió, la ropa que eligió, la colonia que rara vez usaba conmigo. Esperé 20 minutos, luego tomé otro camino. Paré en el apartamento de una amiga abogada. No le conté todo, le conté lo suficiente. Le mostré el informe médico, los mensajes, las transferencias. No hizo preguntas innecesarias. Solo dijo que debía actuar con cuidado, que la evidencia es frágil cuando se maneja con prisa, que el error más común es revelar demasiado pronto que uno sabe. Regresé tarde a casa. Él ya estaba allí. Preguntó por mi día. Di respuestas neutras. Cenamos en silencio. Cuando me ofreció el vaso otra vez, lo acepté, lo llevé al baño y lo descarté. El ritual se repitió, y cada repetición aumentaba su confianza. El domingo sugirió un viaje corto. Dijo que me haría bien. Me negué. Dije que necesitaba trabajar. Por un segundo, vi escapar la irritación de su control. Fue rápido pero real. Las personas que planean la muerte de alguien no toleran bien los desvíos. Esa noche, me senté sola en el salón con luces bajas. Pensé en la mujer que era a los 20, a los 30. La que creía que estabilidad equivalía a seguridad. Pensé en cuántas historias como la mía terminan sin informes ni amigas abogadas, sin tiempo. No sentí rabia. Sentí responsabilidad. Si yo no me cuidaba, nadie lo haría. Decidí que sobrevivir no era suficiente. Salir ilesa no era suficiente. Necesitaba asegurar que nunca tuviera oportunidad de repetir este plan, conmigo ni con ninguna otra mujer que pudiera confundir cuidado con confianza. La venganza, comprendí, no se trata de destruir. Se trata de prevenir. El lunes siguiente acepté el vaso otra vez. Esta vez no lo llevé al baño, lo dejé intacto en la mesa. Observé cuando entró en la habitación y lo notó. Su mirada se detuvo allí demasiado tiempo. Preguntó si no iba a beberlo. Dije que después. Asintió, pero algo había cambiado. El control empezaba a escapársele. Sabía que necesitaba dar el siguiente paso, y que no habría vuelta atrás. Ni al matrimonio. Ni a la mujer que era antes de oír esa frase a través de la puerta. Lo que vendría después no era impulso.
Era consecuencia. Conocí a mi marido cuando tenía 22 años. Él era mayor, estable, hablaba suave y parecía seguro de sí mismo. Para una joven que empezaba su carrera en un mercado aún hostil con la ambición femenina, se sintió como un puerto seguro. No me enamoré explosivamente. Me quedé gradualmente. Y quedarse a veces es más peligroso que enamorarse. Mirando atrás ahora, veo los patrones. Como mi crecimiento profesional coincidió con su estancamiento. No inmediato ni declarado, ocurrió en pequeñas dosis. Un comentario irónico aquí, una broma sobre estas empresas modernas allá. Lo minimicé, me dije que era cansancio, una fase, la edad. El matrimonio, al fin y al cabo, está hecho de ajustes silenciosos. Pero esos ajustes se habían convertido en cadenas. El primer cambio real llegó cuando empezó a cuidar demasiado. Preguntar si había tomado vitaminas, bebido suficiente agua, si no estaba sobrecargándome de trabajo. Era un cuidado demasiado específico para alguien que nunca se había preocupado por esos detalles. Me pareció extraño pero lo acepté. La vida cobra su precio después de los 35. Luego vinieron los pequeños lapsos de memoria. Un día de mareo. Cansancio que no cuadraba con mi rutina. Fui a médicos, hice exámenes. Nada concluyente. Estrés, dijeron. Estuve de acuerdo. ¿Quién no está estresado? Insistió en que bajara el ritmo. Me ofreció tés, suplementos, preparaba vasos. Los bebí. La mujer de los mensajes apareció en ese periodo, no con nombre ni rostro, solo una presencia funcional. Nunca mencionó amor, deseo o añoranza. Solo coordinaba horarios, cantidades, etapas. Era una relación que no necesitaba emoción para existir. Entendí entonces que lo que estaba en juego no era el afecto, era el reemplazo. Hubo una cena específica, meses antes de la noche de la llamada, que me volvió con una claridad incómoda. Dije que estaba cansada y no bebería vino. Insistió en que probara un jugo nuevo que había preparado. «Te hace bien», dijo. Bebí por cortesía. Me enfermé esa noche. Se quedó despierto, atento, casi satisfecho. En ese momento pensé que era mi imaginación. Hoy no tengo dudas. Empecé a planificar con la misma frialdad que él me había estado administrando. Sin prisa. La prisa es error. Y yo no podía equivocarme. Cada paso necesitaba ser concreto, verificable, imposible de deshacer después. Lo que estaba en juego no era solo mi vida, sino la verdad sobre ella. Busqué a una abogada penalista experimentada en crímenes silenciosos. No llegué contándolo todo. Presenté los hechos como si describiera una hipótesis. Escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, cerró su carpeta despacio y dijo: «Esto no es una hipótesis. Es un caso en formación». Esa frase fue el primer terreno firme que sentí en semanas. Me aconsejó no confrontar, no amenazar, no mostrar cambio emocional abrupto. Dijo que las personas que planean algo así cuentan con la predictibilidad de la víctima. Cualquier ruptura visible podría acelerar el plan. Ya lo había intuido. Aún así, oírlo de alguien externo trajo claridad. Empecé a documentar todo de forma más metódica. Fechas, horarios, pequeños cambios en mi estado físico tras ingerir algo que él preparaba. Fotos discretas de vasos. Muestras guardadas en recipientes adecuados, etiquetadas. No parecía mi vida, parecía un expediente. Pero era mi vida reducida a evidencia. Mientras tanto, él continuó con su rutina casi ejemplar. Trabajaba, llegaba a tiempo a casa, hacía comentarios triviales sobre el día. A veces incluso preguntaba cómo me sentía. La pregunta venía con un cuidado que alguna vez pudo sonar a afecto. Ahora sonaba a monitoreo. La intervención no ocurrió de forma abrupta. Sin sirenas ni escenas teatrales. Fue exactamente como lo había planeado. Silenciosa, técnica, casi burocrática. Y eso, paradójicamente, fue lo que más lo desestabilizó. Todo empezó con una notificación oficial enviada a su dirección de trabajo. Un pedido de aclaración fiscal, algo aparentemente trivial pero suficiente para desequilibrarlo. Ese día llegó temprano a casa, paseando de un lado a otro, intentando parecer tranquilo, pero sus pasos delataban ansiedad. Lo mencionó de pasada, que había un problema administrativo. Escuché sin reaccionar. Ya sabía de qué se trataba. La estrategia era simple, presión desde varios frentes simultáneamente sin revelar el centro. Mientras la investigación penal avanzaba en secreto, se abrieron otros frentes. Financiero, patrimonial, contractual. Nada ilegal, solo luz donde había sombra. Empezó a cometer errores. Pequeños deslizamientos. Olvidaba compromisos. Confundía fechas. Se contradecía en historias simples. Las personas como él dependen de su propio sentido de control.
Cuando empieza a fallar, todo alrededor se convierte en amenaza. La denuncia formal se presentó días después, no directamente por mí, sino por el Ministerio Público basándose en la evidencia ya recopilada. Eso cambió el juego. A partir de ese momento, dejé de ser solo una posible víctima. Me convertí en pieza central de un caso penal. Fue citado a declarar. Llegó a casa pálido, silencioso. No comentó, no preguntó, solo evitó mi mirada. Por primera vez desde el comienzo, sentí que comprendía que algo se había salido definitivamente de control. Esa noche no me ofreció nada de beber. Ni agua, ni té. Fue un detalle pequeño pero revelador. El ritual se había interrumpido. Cuando una persona interrumpe su propio patrón, es porque ya no se siente segura en él. 2 días después, hubo allanamiento y secuestro. Yo no estaba en casa, se organizó así. Cuando regresé horas después, el ambiente parecía el mismo pero no lo era. Cajones fuera de lugar, carpetas abiertas, un silencio pesado. Él estaba sentado en el sofá, inmóvil. No me miró cuando entré. Pregunté qué había pasado. Respondió con una frase corta, nada. Esa palabra, en ese contexto, fue casi una confesión. La semana siguiente recibió imputación formal. Tentativa de homicidio calificado, falsedad documental, asociación con terceros. La mujer también fue citada. Intentó contactarme una vez, un mensaje corto, casi patético. Nunca respondí. El juicio siguió su ritmo lento, técnico, agotador. Pero, contrariamente a lo que muchos imaginan, no me sentí consumida por él. Al contrario, cada etapa me devolvía algo que me habían quitado: claridad, dignidad, autonomía. Intentó defenderse como pudo. Alegó malentendidos, dijo que yo estaba confundida, inestable emocionalmente. Usó exactamente la narrativa que había planeado para justificar mi muerte. No funcionó. La evidencia no tenía emoción, solo lógica. Cuando llegó la prisión preventiva, no hubo escándalo. Solo cumplimiento de una decisión. Lo llevaron una mañana común, vecinos mirando desde lejos, intentando entender. Yo miré desde la puerta. No dije nada. No necesitaba hacerlo. Me quedé sola en esa casa por primera vez en mucho tiempo. Y el silencio, esta vez, no era amenaza. Era espacio. No sentí alegría ni alivio inmediato. Sentí algo más profundo, el cierre de un ciclo que nunca debería haber existido. No gané nada con esto, solo conservé lo que ya era mío. Mi vida. El tiempo entre la prisión preventiva y el juicio fue más largo de lo que esperaba. No por ansiedad, sino porque la vida, cuando vuelve a ser solo vida, requiere reaprender. Necesité reconstruir rutinas que no giraran en torno a vigilancia, evidencia o estrategia. Eso no ocurre de la noche a la mañana. La normalidad después del peligro es territorio extraño. Volví al trabajo de forma gradual. Mis colegas solo sabían lo esencial. No hubo curiosidad invasiva, solo un respeto silencioso que aprendí a valorar. La casa se sentía demasiado grande. Decidí venderla, no por miedo, sino por claridad. Los lugares también guardan historias, y yo no quería que esa me hablara todos los días. La venta fue rápida. Usé parte del dinero para algo que postergaba desde hacía años, un apartamento pequeño cerca del trabajo. Funcional, luminoso, sin excesos. Un espacio que reflejara quién era ahora. El juicio avanzó. En cada audiencia escuché versiones que intentaban convertirme en algo que no era. Frágil, confundida, dependiente. Era curioso cómo ciertos hombres apuestan a que repitiendo una narrativa, ésta se vuelve verdad. No es así. No cuando hay hechos. La mujer que participó intentó un acuerdo. Dijo que había sido manipulada, que no imaginó las consecuencias. No era cierto. Los mensajes, las exigencias, su impaciencia, todo registrado. Aún así, escuché. No por ella, sino por mí. Comprender no es lo mismo que absolver. Ya había aprendido esa diferencia. En una declaración, mi exmarido intentó mirarme directamente. No sostuve la mirada, no por debilidad, sino porque ya no merecía ese contacto. La indiferencia en ese punto no era frialdad. Era límites. La sentencia llegó meses después. Condena. Pena compatible con los actos, sin exageraciones, sin concesiones. Cuando escuché el resultado, no sentí triunfo. Sentí algo más raro, coherencia. El mundo, por una vez, había respondido proporcionalmente. Salí del tribunal sola. Caminé varias cuadras antes de subir al auto. Respiré hondo. El aire se sentía diferente, pero tal vez era solo yo. Hay momentos en que la vida no cambia alrededor, cambia dentro. En los días siguientes,
recibí mensajes de personas que se enteraron de la historia por canales indirectos. Mujeres sobre todo. Algunas más jóvenes, otras de mi edad, otras mayores. No querían detalles. Querían saber cómo lo noté, cómo tuve valor. Siempre respondí lo mismo, no fue valor. Fue atención. Atención a las señales. Atención a mí misma. La venganza, para quienes miran desde afuera, suele parecer ruidosa. Pero la verdadera venganza es silenciosa. Es vivir sin pedir permiso. Es avanzar sin cargar el peso de lo que intentaron hacerte. Es no permitir que la violencia defina el resto de tu historia. No me volví amargada. No me volví desconfiada de todo. Me volví precisa. Aprendí a confiar en hechos, no en promesas. Aprendí que el amor sin respeto es solo hábito, y el hábito no sostiene a nadie. Meses después, viajé sola. Una semana simple sin itinerario rígido. Caminé, observé gente, me senté en cafés sin prisa. Uno de esos días comprendí algo que me sorprendió, estaba ligera. No feliz en sentido eufórico, ligera en sentido adulto. La ligereza de quien sabe que no le debe nada al pasado. No escribí cartas. No busqué explicaciones finales. Algunas historias no piden cierre dramático, piden cierre interno. Y yo ya lo había hecho. Si hay algo que aprendí, es que la justicia no es venganza disfrazada. Justicia es cuando el daño encuentra consecuencia y la víctima encuentra camino. El resto es ruido. Hoy, cuando pienso en esa noche, el vaso en la mesa, el teléfono sonando detrás de la puerta, no siento terror. Siento distancia, como si le hubiera pasado a otra persona. Tal vez sí le pasó. Esa mujer ya no existe. Yo existo. Y eso basta. Antes de cerrar esta historia, necesito decir algo que no cabe en procesos legales ni sentencias, algo que solo el tiempo enseña. Después de todo, no me convertí en una superviviente en el sentido heroico. No cargo esta historia como trofeo ni como herida abierta. La cargo como hito. Un antes y un después. Y eso cambia cómo caminas por el mundo. Hoy mi vida es simple. Trabajo, me cuido, mantengo cerca a pocas personas pero todas auténticas. Aprendí que la madurez no es acumular experiencias, es saber que ya no aceptas. A los 50, o cerca, has visto lo suficiente para reconocer el peligro cuando susurra, no cuando grita. La gente suele preguntar si perdoné. Esa pregunta siempre viene cargada de expectativa moral, como si el perdón fuera un deber, una etapa obligatoria. La verdad es menos bonita y más honesta, no necesité perdonar para seguir adelante. Solo necesité no cargar lo que no era mío. La culpa nunca fue mía. El plan nunca fue mío. El mal no empezó conmigo ni terminó conmigo. Lo que terminó conmigo fue el silencio cómplice. La idea de que ciertas cosas deben tolerarse para mantener las apariencias. Las personas de nuestra generación aprendimos a tragar demasiado, a aguantar demasiado, a normalizar lo inaceptable. Y eso cuesta caro. Si estás escuchando esta historia, en Brasil, Portugal o donde sea, tal vez reconozcas algo familiar aquí. No el crimen en sí, sino las señales. Control disfrazado de cuidado. Manipulación vestida de rutina. Violencia que no deja marcas visibles pero corroe desde dentro. Mi venganza no fue destruir a nadie. Fue no permitir que me destruyeran. Fue hacer que la verdad tuviera nombre, forma y consecuencia. Fue elegir seguir viviendo, no solo respirando, sino existiendo con dignidad. Hoy, cuando despierto, no pienso en lo que casi ocurrió. Pienso en lo que aún puedo hacer. Eso es libertad. No la idealizada, joven, impulsiva, sino la libertad adulta. Consciente. Construida después de atravesar algo difícil y salir entera. Si esta historia te tocó de alguna forma, reflexiona sobre tus límites. Sobre señales que quizás ignoraste. Sobre el valor de tu propia vida cuando nadie más parece respetarla. Si te sientes movido, compártela. Habla con alguien. Historias como esta no sirven para entretenimiento vacío. Sirven como luces de advertencia. Porque sobrevivir también enseña. La madurez también protege. Y nunca es tarde para decir, esto no pasa. Gracias por escuchar hasta el final. Gracias por respetar esta historia.